Bienvenidos al Museo Košice. Hoy vamos a hacer un recorrido por diversas obras que en realidad son una pequeña fracción de su producción. Piensen que produce hace 70 años y la mayoría de sus obras están presentes en museos, galerías, instituciones de todo el mundo. Acá lo que queda es una pequeña fracción. Y vamos a empezar, si les parece bien, por lo que no está en este museo, que son las obras de gran tamaño, monumentales, que están a sus espaldas, si es que tienen más de una espalda. Son obras que están tanto en lugares públicos como en lugares privados. Aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos Monumento a la Democracia y Corazón Planetario, que está en la puerta de la Fundación Favaloro. Son los dos que están en la ciudad de Buenos Aires. Después tenemos en la provincia, en la ciudad de Junín, Fuente del Milenio, y en la ciudad de La Plata, Faro de la Cultura. Son obras que tienen agua, que tienen movimiento, que tienen luz. Son en algunos elementos que vamos a ir viendo más adelante con mayor profundidad en el museo. También tenemos en la provincia de Neuquén, el Centenario. Y después, esta, a diferencia de las otras, mientras todas estas son en espacios públicos, esta es en espacio privado, o sea que ustedes salen de su jardincito y tienen esta obra. Y después hay obras en otras partes del mundo, como por ejemplo en Punta del Este, Uruguay, en Seúl, Corea, La Paloma, Uruguay, París, Francia, Jerusalén, Israel, Venecia, Italia. Y esta es la, iba a decir la última, en realidad la última, que es 2009, que es una versión gran tamaño que se hizo en la ciudad de Portofino, Italia. Es una versión en gran tamaño de la primera escultura que hizo Košice en su trayectoria artística, que es esa que está atrás. Esta obra es de 1944, o sea que está cumpliendo 70 años. Y es la primera escultura articulada y móvil de Latinoamérica. Se llama Roshi, es un nombre totalmente inventado, ya empezamos a entrar en la prédica de la invención total, de la creación de la nada. Roshi es un nombre totalmente inventado, no viene de nada, no se llama así por nada, no hay nada que lo justifique. Y es, como dije, la primera escultura articulada y móvil de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que el espectador puede ir y participar y mover cada uno de sus elementos generando una nueva configuración. Esto está hoy, por supuesto, muy visto. Tengan en cuenta que a principios de la década del 40, en Buenos Aires, este tipo de obras era sumamente rechazado. Tal es así que no se lo consideraba una obra de arte, se la consideraba a lo sumo un objeto curioso, un mueble raro, pero no se lo consideraba un objeto de arte, no tenía posibilidad de entrar en un espacio de arte. Esto fue en 1944. 2 años después, en 1946, Košice se juntó con otros artistas, poetas, escritores de la zona del Río de la Plata, de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y fundó lo que dio llamarse Arte Madí, que es el tipo de pinturas que estamos viendo acá. También incluyó esculturas, poesía, novela, teatro, danza. Fue un movimiento multidisciplinario. ¿Cuáles son las premisas de Arte Madí? En principio, para todas las artes, abstracción, no representación, romper con los lineamientos del arte tradicional, que era una definición un poco larga, digamos, se incluían varias cosas en eso, pero en principio era la negación de la representación y la creación y la invención total de la nada, sin algo que lo justifique. En la pintura, en particular, que junto con la escultura fueron las cosas que más hizo Košice del Arte Madí, también hizo poesía. Una de las premisas básicas es el marco irregular y recortado. Ellos sostenían que aún en las pinturas abstractas de las vanguardias europeas se seguía manteniendo la forma rectangular, que seguía siendo de alguna forma representativa, porque seguía dando la idea de una ventana a la realidad. Y ellos dijeron, no, tenemos que hacer bordes irregulares y recortados, en algunos casos ausencia de marco o confusión entre marco y lienzo, que no haya una distinción clara, multiplicidad de dimensiones, de planos. Fue toda una intervención que se hizo sobre la pintura para sacarlo de lo tradicional, lo que ellos consideran que era tradicional. Nuevamente, esto no era considerado arte, y tal es así que la única forma de exponer que tenían era así, parados, con la obra en la mano, en la calle Florida. Y la prensa de ese entonces, estamos hablando de 1946,
1945, en realidad no 46 todavía, 1945 la prensa lo llamó Los locos de la calle Florida, por estar con la obra en la mano. Justamente porque lo llamaban Los locos de la calle Florida, entraron en contacto con el doctor Ramón Melgar, que era el director de lo que entonces era el Vieites, hoy es el Borda, el Hospital Psiquiátrico Borda, y les dijo, ustedes dicen locos, yo les voy a pasar el contacto de alguien que sabe lidiar con los locos. Y le pasó el contacto del doctor Enrique Puchón River, que fue un famoso psicoanalista argentino que trajo las ideas de Lacan a la Argentina, y en su casa se realizó la primera exposición de arte concreto invención. Todavía no habían eclosionado como grupo Arte Madí, se llamaban Arte concreto invención. La segunda exposición se hizo en la casa de la fotógrafa alemana de la Bauhaus, Grete Stern, acá en Ramos Mejía. Y finalmente, en 1946, Košice redacta el manifiesto y salen como grupo Arte Madí. Madí, nuevamente, es una palabra totalmente inventada, no significa nada. Cacofónicamente del sonido viene del grito de los republicanos españoles, Madrid, Madrid no pasarán. Y de Madrid, Madrid quedó Madí. Pero no es una postura política, sino que solo por sonido quedó Madí. Justamente parte de la premisa de creación e invención es que nada, ni la poesía, ni la escultura, ni la pintura, necesita una justificación externa. La primera obra con Gagnon es de 1946. No hay un registro exacto de cuál fue exactamente la primera obra, pero esta de ahí y esta de ahí son de la primera camada, 1948-1947. No sabemos exactamente cuál fue la primera, pero bueno, es de la primera camada de esa época. Como ven, siguen más o menos los principios Madí, de abstracción, no representación, romper un poco con los lineamientos del arte pictórico tradicional, negación del ángulo recto, también si el ángulo recto quedó bien, otra de las premisas básicas del arte Madí. Y posteriormente fue explorando la luz como un elemento expresivo dentro de la obra de arte, con diferentes tecnologías, en diferentes años. Acá hay un poquito, como dije, obras de todas las épocas, así que es un poco consistente. Pero vemos algunos ejemplos de algo que fue muy fundamental a la obra de Košice, que es el arte cinético, el arte en movimiento. Ya hay algo en la obra que no está quieto. En este caso es el color, la transformación de luz, la transformación de color. También tenemos algunas otras obras participativas, como esta obra de acá, que nos está escuchando a todos en este momento. Vamos a hacer una prueba. Me voy a callar, vamos a hacer todo silencio. Ahora estoy hablando yo, por eso se está moviendo. Vamos a hacer silencio, a ver qué pasa. Como la obra no colabora, voy a tener que apagar y prender. Es una obra que reacciona a partir del sonido. Como estoy hablando tanto yo y el ruido afuera, a veces como que se traba, pero bueno, la idea es esa. Ahora después cuando lo reconozcan por su propia cuenta van a ver que funcione y que no es que yo lo tengo calculado. Bueno, es una de las obras entonces participativas. También hay otras participativas, en este caso esta de acá, por ejemplo, porque uno diría, ¿a quién se le puede ocurrir poner una obra en el medio del piso donde la gente sin querer pueda pisarla? Bueno, justamente la idea de Košice es que nosotros podamos caminar sobre la obra, pisarla, poder volver a casa y decir, no sabes lo que hice, caminé sobre la luz o caminé sobre un Košice. Así que los invito a los o las valientes que quieran pisar la obra, caminar sobre la obra. No está completa sin un buen par de pies encima, así que por favor. La obra no reacciona, no es que hace algo particular, pero tiene cierto nivel así de reacción. Cada obra tiene una historia, yo quiero contar algunos detallitos. Si tienen alguna pregunta me la hacen, algunas cosas que me parece interesante que sepan. Todo lo que estamos viendo acá es acrílico, todos estos efectos de burbujas y de aire encapsulado es todo azaroso, no es un proceso en el que Košice, donde el artista tiene un control total sobre el resultado final. Es una intervención que se hace en el proceso de solidificación del acrílico, inyectándole aire, pero el resultado final, las gotas, el volumen, los efectos, son totalmente azarosos. Eso de utilizar lo accidental en una obra de arte, utilizar lo que no se puede controlar, Košice lo convirtió en una filosofía de producción que llamó corregir el azar. Utilizar lo accidental, utilizar lo incontrolable y hacerlo formar una parte fundamental de la obra de arte y del proceso de producción en general.
¿Este es neón? Este no es neón. No está el Bluetooth tradicional. No tenemos esa ahí y esta de acá. Ahí hay un par arriba, si no me equivoco. Tenemos luz blanca tradicional. Acá lo que hay, en realidad la luz es blanca, lo que hay es una forma mecánica para que cambie de color. Pero diferente es el caso de, por ejemplo, esta de acá, que es del que ahora está apagada, del 2005, que es una obra, perdón, 2007, ¿no? Sí, 2005. Es una obra que tiene la particularidad de ser la primera escultura que hizo Košice con luz LED. Hoy todos conocemos la luz LED, nos venden televisores con LED, monitores con LED, todo con luz LED, nos lo tiran por la cabeza, pero en 2005 la tecnología de luz LED era sumamente novedosa acá en Argentina. Košice tuvo que traer especialmente de Estados Unidos tecnología, porque lo que permite es que yo lo puedo programar por computadora. Por ejemplo, a mí me gusta el color azul, puedo poner azul, color verde, transformación de color, es todo programable por computadora. Košice siempre intentó buscar las nuevas tecnologías, las cosas que salen en el mercado de la ciencia y de la tecnología, en el nuevo mercado, y lo intentó utilizar en una obra de arte, siempre buscando y explorando esas posibilidades que abría la ciencia. Parte de la tríada, como ya han dicho, de arte, ciencia y tecnología. Se ha hecho más de 200, 300, incalculable cantidad de obras con agua, y acá tenemos generalmente más bien recientes. La única que es un poquito más antigua es esta de acá, de 1959, que como ven igual es muy parecida a las demás. Y las demás en general son todas posteriores al 2000. Son más bien recientes porque la mayoría se fueron vendiendo, o colecciones privadas, préstamos, instituciones y demás. La más reciente de todas, de esta sala, igual es bastante reciente, es esta de acá, del 2013, de mayo del 2013. Segunda parte va tal vez haya visto, estaba en el stand de Košice en Arteba. Como ven, sigue utilizando el agua en movimiento, sigue utilizando la luz en movimiento, con tecnología LED, con tecnología de transformación de color. Acá también está el principio del azar corregido. Si uno le saca una foto a esta obra, varias fotos, las fotos nunca van a ser iguales, no la dice por el dinamismo del agua, por las burbujas. Tiene diferentes formas de utilizar el agua, con este burbujeo más bien de acuario, y otro que se llama jet, por la fuerza, por la violencia, por el impacto del agua contra la superficie. La primera escultura con agua en la historia del arte es esta acá. La hizo un argentino, la hizo Košice, y la están viendo en este momento. La primera de todas. Es de 1948, tal vez en otros libros o en catálogos van a haber fechas que van variando, porque como pasa muy a menudo en las obras de Košice, viene primero la concepción y después la realización. En 1944 hizo un poema, él hizo mucha poesía, entró de hecho en el mundo del arte pictórico a través de la poesía. Hizo un poema entonces que decía, había una figura visual que decía: una gota de agua acunada a toda velocidad. Y 4 años más tarde quiso llevar esa idea a una obra concreta. Es esta pequeña obrita que si se acercan van a ver que tiene una pequeña burbujita de aire que está siendo justamente acunada a toda velocidad, utilizando agua en movimiento por primera vez en la historia del arte contemporáneo, y al mismo tiempo poniendo o cristalizando esta tríada de producción que es arte, ciencia y tecnología. Porque está jugando con una utopía de la física, que es el movimiento perpetuo. El movimiento perpetuo es una utopía porque de existir sería una fuente ilimitada de energía. El movimiento perpetuo es aquel movimiento que no necesita, sí, si hay algún físico o ingeniero también nos puede ayudar, que es un movimiento que no necesita una fuerza para poder mantenerse. Por favor, deshacen en un mes y lo estoy diciendo. Esa es más o menos la idea. Esta obra sigue moviéndose y moviéndose y moviéndose. Porque hay un elemento científico-técnico también. ¿Alguno o alguna se animaría a poder aventurar cómo está hecha esta obra? Muy bien, muy rápido, así me gusta. Lo que hay acá son imanes, son electroimanes, lo que genera la repulsión de la obrita constantemente, y por eso se sigue moviendo y moviendo y moviendo.
Fíjense que si bien el magnetismo se conocía hace miles de años, Košice se le ocurrió usarlo para generar agua en movimiento. Tampoco es una obra magnética, no puede calificar como obra magnética, porque no es que el protagonismo de la obra es los imanes, sino que es solo un medio que encontró Košice para generar este movimiento perpetuo y tener que prescindir de un motorcito con un cable. Ahora se llama ida y vuelta, pero en francés, no me van a pronunciarlo en francés porque tengo pronunciación de Neandertal, pero bueno, básicamente la idea, la entonces una ciudad que estaría volando de forma constante a esa altura más o menos, compuesta por varios hábitats diferenciados para una o dos familias que estarían interconectados entre sí y que podrían aterrizar también y amarizar, pero estarían en la idea que estarían volando de forma constante alrededor de la Tierra. Y la llamó la ciudad hidroespacial, justamente nuevamente a partir del principio de arte, ciencia y tecnología. Hidroespacial, normalmente no lo explico, pero se los explico para que vean un poquito. Se llama así hidroespacial porque la energía suficiente para mantener estas ciudades flotando de forma constante proviene del agua. Por un proceso que se llama electrólisis, se separan los dos átomos de hidrógeno del oxígeno. El oxígeno puede ser utilizado para almacenar y respirar a esas grandes alturas, y el hidrógeno puede ser utilizado como combustible, que es una fuente de energía muchísimo más potente que la combustión del petróleo, o que la electricidad, o que la energía solar. De hecho, la combustión de hidrógeno da como resultado helio, que es el mismo principio químico que el Sol. Toda esa explicación científica la tiene la ciudad espacial, pero además está la parte artística. Si ven, el diseño de cada uno de los hábitats de la ciudad para la ciudad espacial, la ciudad para vivir, el diseño tiene como una topografía poética. No es living, comedor, baño, cocina, sino que por ejemplo tenemos el lugar 9, este lugarcito de acá, es el lugar para treparse por el mástil de la ausencia. La ciudad espacial es parte de su intento de mirar siempre más adelante, de proyectar la mirada hacia el futuro, que nuevamente fue una filosofía de producción y que llamó porvenirismo. No lo llamó futurismo para no colisionar con el futuro. Porvenirismo es la búsqueda siempre de lo que va a venir, de lo que va a estar adelante. Por eso Košice siempre fue muchas veces el primer artista en utilizar cañón, en utilizar el agua en movimiento, en hacer una obra articulada y móvil, por lo menos en Latinoamérica. Siempre estuvo buscando estos nuevos horizontes, estas nuevas experiencias que fueron determinando y marcando su obra de arte. Más allá de esto, un poco el porvenirismo es esa voluntad siempre de seguir adelante, de mirar al futuro. Hay muchas obras que están pensadas para ser visualizadas en el futuro. Por ejemplo, el Faro de la Democracia tiene abajo, en la base, un texto destinado a los habitantes de Buenos Aires, de La Plata 2082. Digo, hay toda esta voluntad de siempre estar mirando un poco al futuro y a lo que va a venir y adelantarse y salir del escenario contemporáneo del arte y proyectarse a lo que puede llegar a ser o construir lo que puede llegar a ser en el futuro. Y eso más o menos la idea del porvenirismo. Los invito a todos igual a leer los textos sobre el porvenirismo, que no tienen una sistematicidad como si lo tiene la ciudad espacial, sino que es un conjunto de textos que hablan sobre el tema, que lo fue publicando en diarios en la década 90, pero están en la página de internet, en los libros. Así que si quieren